Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. ¿Por qué voy a hablar con Hugo Hacha? Señores, porque Hugo Hacha es alguien que conoce perfectamente bien el panorama latinoamericano. Conoce de historia, conoce de política y es director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. ¿Y por qué se me ocurrió llamar hoy a Hugo? Enseguida me respondió, bueno, porque el gobierno de Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa, se la sacó del sombrero. He tenido más información, pero le voy a dar la noticia, y decidió, a través de una nota verbal que le fue transmitida al hasta hoy embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, declararlo persona non grata. Pero la película no termina ahí, sino que Ecuador ha expulsado de su país a todo el cuerpo diplomático cubano acreditado allí. Hugo, tu lectura rápida, ¿por qué el gobierno de Daniel Noboa ha decidido de la noche a la mañana expulsar no al embajador, a todo el cuerpo diplomático? Esto es una ruptura de relaciones prácticamente, ¿no? Bueno, en la práctica sí, de acuerdo a la praxis del derecho internacional público, pero a ver, como indicaste muy bien, apreciado Miguel, las verdaderas razones no las vamos a saber aún. Las sabremos con certeza, pero no en este momento. Si tú me permites una especulación basada en antecedente. Primero, algo que conoces perfectamente. El régimen de La Habana no considera a sus embajadas, consulados, estaciones diplomáticas, ni siquiera a las representaciones de sus múltiples organizaciones de cooperación, solidaridad y de cooperación técnica como tales. Son estaciones de recolección de información sensible, de inteligencia, de procesamiento y posterior venta de esa información al mejor postor. También suelen ser centros operativos para la conspiración, la movilización social, la creación de conflictos, el adoctrinamiento y el entrenamiento de cuadros casi siempre hostiles a el gobierno anfitrión, a menos que éste esté totalmente aliado con La Habana, totalmente alineado con su posición, pero aún ahí terminan, como sucedió en Venezuela, convirtiéndose en la guardia pretoriana de la cúpula del régimen, cualquiera que sea el estado al que nos refiramos, pero usemos Venezuela como referencia, y teniendo un control absoluto sobre las decisiones de gran escala, sean estas políticas, económicas o de otra naturaleza. Considerando esto y sabiendo lo que ha pasado en un pasado muy cercano, con nombres como el de Carlos Zamora, alias El Gallo, el de Rafael Dauzá y otros nombres que podemos ir mencionando, y cómo estos se han involucrado en operaciones complejas, primero en contra de los países donde se encontraron y segundo dentro de este entramado, de esto que Meibor Petit y tu servidor hemos denominado juntos en nuestro nuevo trabajo, la segunda parte de este libro, que esperamos publicar muy pronto y creo que y quiero que tenerte entre los primeros receptores para que nos des tu opinión. El ecosistema criminal en el cual La Habana está muy integrado tiene en estas, reitero, estaciones diplomáticas, por llamarlas de una forma formal, ¿no es cierto?, uno de sus principales componentes. No me extraña a la luz de algunos hechos. El presidente Noboa ha dicho, alarmado, de que Ecuador se ha constituido hoy en la puerta de salida de más del 70% de la cocaína que pasa hacia los Estados Unidos. Eso ya de por sí no voy a entrar en precisiones ni en discusión, esto es lo que ha dicho el propio presidente Noboa, pero si estuviera aún parcialmente cierto, marca una situación que es preocupante. Y por el otro lado, tú lo sabes muy bien, desde aquellos ya lejanos días de la causa número 1 y número 2, desde la ejecución de Ochoa, desde lo que le pasó a los de La Guardia, desde el departamento marihuana, cocaína, hasta nuestros días, no mucho ha cambiado y La Habana sigue considerando, como lo probaron Roberto Suárez, como lo probó Carlos Leder, como lo supo en su momento el propio Pablo Escobar, a integrar a el ilícito y sobre todo al narcotráfico dentro de su ecuación estratégica y su confrontación con los Estados Unidos. ¿Hay dos Américas o la América ya va hacia lo que alguna vez tú soñaste después de tanto luchar contra Evo Morales en Bolivia? Yo quiero creer que esta iniciativa tiene que ver con ese sueño, apreciado Miguel, con un sueño que no es una cuestión de alineamiento ideológico, es una cuestión de coherencia principista, una América sin dictaduras. ¿Qué tan difícil puede ser para la izquierda latinoamericana esta comprensión?
Aparentemente muy difícil. Aparentemente no se pueden ya escudar en el alineamiento ideológico para ocultar la complicidad del régimen de La Habana con los circuitos del ilícito, con el patrocinio al terrorismo, con la generación de conflictos, con la violación de los derechos humanos, con la violación de las libertades civiles, con la represión de la forma más salvaje, que no solamente ejercen dentro, sino que exportan, ¿no es cierto? Entonces, me parece, por un lado, preocupante. Mencionaste a Claudia Sheinbaum. ¿Qué podemos decir de la señora Sheinbaum que no se puede haber dicho de su predecesor Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué podemos decir de lo que es hoy México? El presidente de los Estados Unidos lo ha dicho, con un amplio segmento de su territorio dominado por las organizaciones del crimen organizado. ¿Qué podemos decir de Luis Ignacio Lula da Silva? Un hombre convicto. No podemos olvidar esto. Luis Ignacio Lula da Silva, más allá de las acrobacias de discurso que se intentan hacer y de la ruptura de un orden democrático que pretende instituir, es un hombre que fue condenado en segunda instancia por delitos gravísimos que incluyen, entre otros, corrupción, y con roles que nunca se llegaron a investigar a fondo con este ciclo de lo ilícito. Pero sí, sí, me preocupa mucho un otro país que no hemos mencionado, apreciado Miguel: Uruguay. Uruguay, tienes razón. La Suiza de América, el Ujú. país del mayor respeto a las instituciones, un país que me ha dado el privilegio de contar con la amistad de dos personas que ocuparon la principal magistratura, el presidente Lacalle y el presidente Julio María Sanguinetti. Emblemas de una democracia, emblemas de disenso y de consenso democrático. Hoy día con Yamandú Orsi, el Uruguay, que se convierte en una puerta de entrada para operaciones de inteligencia y operaciones sofisticadas de, otra vez, el régimen de La Habana, que se involucra en el tema de la cuestión de ese narcotráfico que baja por el sistema de la hidrovía Paraguay-Paraná, que ha hecho hoy del puerto de Montevideo un hub de crimen transnacional organizado. Es un país que debería entrar en esta lógica. ¿Qué creo yo que va a pasar en Trump Doral, apreciado Miguel? Otra vez es lo que en inglés podríamos denominar un educated guess. Me parece que los Estados Unidos va por algo que rara vez se ha dado en nuestro hemisferio: la construcción de un consenso principista. No más dictaduras en el hemisferio occidental, no más dictaduras en América Latina, porque creo que nuestros pueblos se merecen un mejor futuro. Hugo Hacha, señores, director de investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.